Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Va, hacemos la acotación, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, en caso que cuando yo esté leyendo usted no entienda algo, porque es una versión más apegada a las Sagradas Escrituras. Y si usted no está viendo por primera vez en YouTube, dele like, dele esos algoritmos, compártalos con sus seres queridos, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿verdad? Y también suscríbase al canal si usted puede, y también vaya a ver los videos que están en nuestra carpeta de cibernética, porque ya tenemos muchos temas y los podemos estudiar, como dice la palabra, diligentemente, ¿verdad? El estudiar la Biblia no es una opción, es un mandamiento de la iglesia. ¿Sabía eso? Que mucha gente dice, yo soy cristiano, pues yo no estudio, no leo, no nada. Entonces, ¿cómo vas a pasar año? Entonces, la Biblia establece que es un deber de cada uno de nosotros que estudiemos para que no nos seamos engañados. ¿Para qué una persona estudia en lo secular? Para que no sea engañado, ¿va? Por eso un abogado estudia para que cuando vaya a corte se presente y él pueda buscar todos esos métodos para su cliente, para hacerlo, pues tener una condena menor, o salvarlo de una condena, o quizás salvarlo de la silla eléctrica, pero se prepara para algo. También nosotros nos tenemos que preparar, pero no solamente para estar con el Señor, sino para nuestro diario vivir. Y la palabra de Dios nos ayuda a nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que se llama Noé, ¿ah? Y sus 3 hijos. ¿Quién es Noé? Noé es un personaje en la Biblia que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo muy importante en la palabra de Dios hoy, y hoy vamos a aprender algunas cosas de que todos venimos de los hijos de Noé. Todas las razas, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla, la raza café, de todos colores venimos de los 3 hijos de Noé. Todos venimos de ahí, nadie es mayor, nadie es menor, todos venimos de ahí, todos venimos del mismo linaje, de Adán hasta Noé, y después Dios destruyó el mundo y Noé tuvo sus 3 hijos, y de ahí se crearon las razas que hoy en día conocemos. Quizás hubo otras razas antes del diluvio, pero las razas que nosotros conocemos son después del diluvio. Entonces no hay nada que, como los alemanes decían, ¿verdad? Adolfo Hitler decía que los blancos eran supremos, ¿verdad? Supremacía blanca, que white power y todo eso es basura. Que también los morenos aquí en los Estados Unidos en 1950, 1960 se levantaron y dijeron que ellos eran las panteras negras. Tampoco, eso es basura, todos somos iguales. No importa el color que nosotros seamos. Y nosotros no somos realmente de ninguna raza específica, porque siempre ha habido nos hemos mixteado, ¿verdad? Como nosotros somos como café con leche. ¿Por qué? Porque las razas se han mezclado, se han casado personas de una raza y otra, y nace otra persona. Han invadido países, como los españoles invadieron a México y se metieron con los indígenas de México y tuvieron los mexicas, y así sucesivamente. Entonces nadie es que diga a alguien, yo soy blanco, y yo soy caucasio, o yo soy negro. Quizás no lo eres, porque la Biblia dice que el único pueblo que no se mezcló fueron los judíos. Por eso se distingue. Una vez alguien me preguntó, ¿y cómo podemos saber que Dios existe y no usando la Biblia? Le digo, pues muy fácil, solo ve el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha mantenido sus tradiciones y su sangre entre ellos. No se han mezclado. Muchos sí se han mezclado, pero pocos no se han mezclado. ¿Sabía que en Israel las personas que son de la tribu de Leví reciben un cheque del gobierno? Y tú vas ahí a aplicar al cheque del gobierno y te dicen, ok, quiero yo aplicar para mi cheque porque yo soy descendiente de la tribu de Leví. Ok, y te hacen un examen de sangre, y en la sangre sale si eres de la tribu de Leví o no. Ahí no hay nada de que a Chonita me la bolsearon. Allí no hay mentiras, ahí sale si realmente eres levita o no, en la sangre,
¿Por qué? Porque la sangre te dice todo. Te dice de dónde vienes, de qué linaje, de estás enfermo, no estás enfermo, o revisan el ADN de los judíos, porque el ADN de los judíos es diferente al ADN de los gentiles. Por eso Dios tiene 3 grupos, judíos, gentiles, iglesia. Pero nosotros, no importa qué ADN tengamos, porque lo que cuenta es el espíritu para ser iglesia, ¿verdad? Entonces, los hijos de Noé y su descendencia. Es un estudio muy importante para saber de dónde provienen todas esas razas, ¿verdad? Y todos hemos venido de un solo hombre, de Adán. Y podemos entender, ¿va? Entonces, muchas personas son racistas y no deberían ser racistas porque todos venimos de un solo hombre. Todos, a lo largo, todos somos familiares. No familia inmediata, pero quizás una familia muy lejana, ¿va? Y nosotros vemos los hombres o vemos otras razas diferentes que no deberíamos hacer eso como hijos de Dios, ¿verdad? Pero hoy descubriremos las descendencias de la raza y qué dice Dios, porque hay diferentes tipos de cabello, diferentes tipos de piel, diferentes tipos de personas y diferentes tipos de lenguajes. Ya sabemos que la gente tiene diferentes tipos de lenguaje porque Dios se le plació y en la Torre de Babel ahí confundió a todos y todos hablaron diferente y se esparcieron, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque tenemos características faciales y hoy aprenderemos, ¿va? Muchas cosas de qué mezcla somos. No evolucionamos, porque eso de la evolución es una mentira que enseñan en los colegios, en las escuelas, porque yo no vengo del mono. Quizás los que enseñan eso vendrán ellos del mono, pero yo no, ¿verdad? Porque el ser humano no evoluciona. Imagínense, ¿verdad? Muchas personas creen en esas barbaridades. Entonces, sabemos que Noé vino de la descendencia para el Mesías, ¿verdad? Por eso él fue escogido. ¿Sabía que la palabra Noé significa un nuevo comienzo? Eso no lo dice en la Biblia, pero un nuevo comienzo significa Noé. Entonces, ¿por qué le pusieron Noé? Nada más de chiripa, ¿no? Porque Dios sabía que iba a haber un nuevo comienzo con él. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Entonces, vemos que primero Dios hizo la tierra, el sol y los mares y las estrellas y hizo un lugar habitable para el hombre, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 1, nos dice la palabra de Dios que dice, en el principio crió Dios el cielo y la tierra. Entonces, antes no había cielo en la tierra, ahí tenemos un programa que el cielo y la tierra es el universo es en forma de pirámide. Entonces Dios crió el cielo, aquí está el cielo, y crió la tierra. Dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces hay un paréntesis, porque de ahí pasaron muchos años. Por eso mucha gente no entiende, los evolucionistas no entienden, los antropólogos no entienden, que dicen, por ejemplo, ¿cómo tú puedes decir que de Adán para acá son 6,000 años? Pues Dios dice que son 6,000 años, pero el mundo ha existido por millones y millones de años, porque primero Dios hizo el mundo, pero lo habitaba Satanás. Después lo limpió, lo ahogó en agua y lo santificó para el hombre. Por eso Satanás está muy enojado con nosotros, porque nosotros ocupamos la tierra que le pertenecía a él. Entonces, dice la Biblia y la tierra estaba sin forma, no desordenada. Dios es un Dios de orden. Vacía, en tiniebla, estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios dijo que la luz era bueno. Más tarde dice en el principio. Entonces, cuando Dios crea el principio, crea ¿qué? El tiempo. Antes no existía el tiempo. ¿Se fija? En el principio. Número 2 dice que separó la luz, crea la energía. Energía. Entonces, número 3, dice Dios que separó las aguas de las aguas, ¿va? Dijo que haga firmamento en medio de las aguas, se separe las aguas de las aguas. Hizo Dios el firmamento y apartó las aguas y llamó el firmamento. Y después dice que lo que estaba seco lo llamó tierra, ¿va? Lo seco, lo santificado. Entonces hizo un lugar. Un lugar. Entonces, para que haya vida, tiene que haber estas 3 cosas: tiempo, energía y lugar. Eso te enseñan en física cuando tú vas a tercer año en el colegio, en las cátedras de las personas y pagas un dineral para que te enseñen eso. Esto se le llama tercera dimensión.
No se le llama tercera dimensión ponerse unos lentes que tú ves tres cosas, no. Tercera dimensión es que hay un tiempo, energía y lugar y puede haber vida. Y puede haber vida. Y Dios no vive en nuestra dimensión, Él la creó para nosotros, porque antes de que hubiera tiempo, energía y lugar, existía Dios, y existía luz, y no existía el universo, y no existía la tierra, ¿va? Pero ¿por qué es muy importante el universo con la arca y la tierra? Porque también se divide, ¿va? El primer cielo es nuestra atmósfera, el segundo cielo es el espacio, ¿verdad? Y el tercer cielo es donde habita Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos pisos tenía el arca? 3, igual, se fija. ¿Por qué tenía 3 pisos? Porque ¿quién cree que diseñó el arca? Dios. Dios dijo, vas a tener tantos codos para acá, tantos codos para acá. El arca dicen que posiblemente medía como 3 estadios de fútbol. O sea, es larguísima. En Kentucky hay una reproducción de las medidas que dice Dios, ¿verdad? Y con 3 pisos también, ¿verdad? Y dice que había 3 pisos y Dios la diseñó. Todo lo que diseña Dios es maravilloso. Cuando usted lee la Biblia y lee que el tabernáculo, que lee el menorá, la lámpara, que Dios la diseñó. Esas cosas Dios las diseñó. Por eso yo cuando hace años yo compré un menorá chiquito y lo puse de decoración, no porque yo sea judío, no, porque lo diseñó Dios, ¿verdad? Y si me puedo comprar una arca chiquita, me la compro porque Dios la diseñó. Es algo que Dios diseñó, no el hombre diseñó. Entonces vemos que en Génesis significa semillero, ¿va? La palabra Génesis significa semillero. Génesis significa semillero o semilla, ¿verdad? De ahí viene la palabra germinar. Cuando usted echa una semilla en el piso y una plantita crece, ahí viene de la palabra de Génesis, de germinar. Porque es semilla, la semilla germina, ¿va? Y tenemos que aprender eso, ¿va? Entonces vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver nuestra Biblia en capítulo 10, Génesis capítulo 10, ¿va? Vamos a empezar en el capítulo 10, donde habla de Noé. No, desde el 9... Desde el 6, cuando destruyó la tierra, ¿va? Dice 6. Vamos a ver el capítulo 6, versículo 6, y dice, y arrepentiéndose el Señor de haber hecho el hombre en la tierra, le pesóle en su corazón, o sea, le pesó. Y díjole el Señor, raré a los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, del reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Noé halló gracia. Dijo, sí me va a hacer caso, sí va a obedecer. Si yo le mando algo a él lo va a hacer. Él es un hombre justo a su manera. Él trata de hacerlo mejor, porque sabemos que no hay justo, no hay ni uno bueno. Entonces, pero él trataba. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que Dios le dijo que hiciera esto, que hiciera el otro, que hiciera aquello. La arca no se llevó 3 días y 2 semanas, como hacen los carpinteros aquí una casa en una semana, ¿no? Se llevó muchos años. Dice el apóstol Pedro que antes del diluvio Noé predicó 120 años. Entonces le llevó muchos años hacer la barca, no creo que y no solamente hacerla, también la tuvo que echarle como chapopote por dentro y por fuera para que no se metiera el agua, ¿va? Como Dios le había dicho, ¿va? Porque Noé no sabía nada de marinero, de carpintería. Y dice 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé, que fue varón justo y perfecto en sus generaciones. No dice que era varón justo ante Dios, dice que era varón y justo ante su generación. O sea, que era mejor que todos los que había ahí. Porque la Biblia establece que no hay ni uno bueno, pero él era justo y perfecto comparado con los otros, como estuvieran los otros. Imagínense, una vez en la palabra de Dios, en la Biblia nos habla de Sansón en Crónicas, ¿verdad? Dice que Sansón era un juez y era un mujeriego, porque pues no había otro mejor que Sansón. Entonces Dios tuvo que agarrar lo que tuvo que agarrar para cumplir el propósito de él, no que Sansón era una perita en dulce. Entonces vemos que dice la Biblia que dice, y
Y con Dios caminó Noé. ¿Por qué dice con Dios caminó Noé? Como Enoc caminó con Noé, porque Noé obedeció a Dios. Dijo al arca, dijo, no, pues yo no sé nada de carpintería. No, que no he ido a Lowe's para comprar mi cinta. No, que no sé cortar. No, haz la arca. ¿Y qué dijo Noé? Sí la hago. Sí la hago. Quizás me lleve mucho tiempo, Señor. Pues dice Dios, pues yo soy eterno. A mí no me interesa. Toma tu tiempo. Pero sabemos que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y 120 años. Entonces dice la palabra de Dios, dice 6:10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Vamos a poner aquí a Sem, Cam, está muy fea esa M, y Jafet. Al revés, los ponemos al revés, ponemos aquí a Jafet y a Cam, ¿verdad? Entonces vemos que tuvo 3 hijos y de ahí salieron todas las razas. Sem, Cam y Jafet. Entonces dice, y se corrompió la tierra, Dios dijo que Dios le iba a eliminar, etcétera, etcétera. Nos brincamos al capítulo, vemos el versículo 14, y dijo, hazte una arca de madera de gofer, ¿verdad? De una madera muy dura, muy fuerte. Sabía que un gofer es muy difícil. Imagínense para el pobre Noé que tenía que hacer pegar la madera. No había clavos. A la madera de gofer no le entra un clavo, te lo dobla. Y dice, y harás aposentos en larga y embutarás. Algunas Biblias dice calefetarás, pero embutarás quiere decir que embetunarás, quiere decir como embutido, como cuando usted hace una piñata y usted le echa la harina con el pegamento a la piñata para que peguen las hojas. Entonces es lo que hizo Noé, la hizo para que no se metiera el agua por dentro y por fuera. De esta manera harás 300 codos de longitud. Dice 16, ¿y cuántas ventanas? Una ventana, una sola ventana. ¿Por qué Dios no quiso poner muchas ventanas? Bueno, para protegerlos también, porque imagínense, si hubiera habido una ventana y había 8 personas, entonces todos tomaban, a ver, déjame ver. Entonces tenían 8 personas viendo. Imagínense si todos tuvieran su ventana, a lo mejor hasta se trauman de ver cómo Dios destruye la humanidad, ¿no? Dios los protegió, ¿ya? No, una sola ventana y una sola puerta donde entraron los animales. Muchos te enseñan que entraron animales, un par de cada especie, ¿verdad? De cada especie, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que era de cada género. La Biblia habla de género, pero en algunas Biblias pusieron de cada especie. Entonces, cuando ponen las Biblias modernas, Dios puso una pareja de cada especie. Pues eso es imposible, hay más de 1000 especies. Más de 1 millón de especies hay sobre la Tierra. Entonces, ¿cómo va a poner 2 millones de especies? No, dice género, dice la Biblia. ¿Ah? Dice género. ¿Por qué género? Porque... o dice género o dice estoy al revés. Género. ¿Qué es un género? Un lobo con el trato de los humanos y en otro ambiente se convierte en perro. O sea, el que entró al arca fue un lobo. No entró de un felino salieron los otros felinos. O sea, géneros. No nada más de que una parejita de esto, una parejita del otro. Pero muchos te enseñan que pusieron 2 animales de cada género, ¿verdad? Y ya, no, pero dice la Biblia que pusieron 6 más de los animales limpios para que cuando Noé acabara el diluvio lo sacrificara por 40 días al Señor. ¿Ah? Muchos no te enseñan eso, de que había 6 más animales de los limpios que dice el Levítico que él los iba a sacrificar en los próximos 40 días después del diluvio. Pero si vemos la Biblia, vemos la ciencia, existen 43 géneros de mamíferos terrestres. ¿Qué son mamíferos? Que nacen como nosotros, que son amamantados, como una vaca, un berrito, un niño, etcétera, etcétera.
Y hay 74 tipos de. ¿Por qué terrestres? Porque también hay mamíferos marinos, como el delfín o la ballena. Pero dice 74, la ciencia dice que hay 74 tipos de aves, géneros, y 10 de reptiles. Entonces, entraron a, ¿cuántos? 127. Bueno, 4, 7, 127 géneros de parejas por 2, cuando es 4, 2 por 4, 5, como 555 animales. O sea, para 3 estadios está bien, porque tenía que llevar mucha comida, porque el diluvio duró 40 días y 40 noches llovió, ¿verdad? 40 días y 40 noches, dice el 19, y todo lo que vive y toda carne, 2 de cada género meterán en el arca para que tengan vida, macho y hembra, ¿verdad? Ahí nos dice que metieron a una jirafa LGTB, no, dice macho y hembra. Entonces dice la palabra de Dios, dice, y de las aves según su género, etcétera, etcétera, y nos damos vuelta a capítulo 7, el capítulo 7, versículo 1 y 2, dice, y el Señor dijo a Noé, ven tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto junto delante de mi generación, no delante de mis ojos, delante de mi generación no era justo, ¿va? Entonces, ¿cuántas personas dijimos que entraron? 8, ¿va? ¿Se acuerdan? 8, ¿por qué? Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, son 8, ¿va? 8 personas. De esas personas viene toda la raza, pero no de las mujeres, porque la genética, la semilla siempre viene del hombre. Entonces, todas las razas vienen de los 3 varones, de los hijos de Noé, de Sem, Jafet y Cam, ¿verdad? Vemos Génesis 7:5, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Imagínense. Entonces, si tú quieres hallar gracia ante Dios, haz todo lo que dice Dios, ya. Y tú vas a hallar gracia. Y no va a ser Superman el que te defienda, va a ser el mismo Dios. Entonces, si tú eres obediente, Dios va a ver por ti, porque Dios no tolera la desobediencia, debemos de ser obedientes para Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios 7:16, dice, y los que vinieron, macho y hembra y toda carne, vinieron como habría mandado el Señor, y el Señor cerró ¿quién cerró la puerta? ¿El Noé? No, el mismo Dios cerró la puerta. Entonces, cuando nosotros tenemos una salvación, el mismo Dios es el que cierra la puerta a las personas. Nadie más, nadie más. El ser humano no puede decir, ay, te hago un cachito, te abro la puerta para que te metas y te salves y llegues al cielo. No, el mismo Dios es el que cierra la puerta. La arca en hebreo se le llama Tebá. Por eso así se llama el barco, Tebá. ¿Sabía que en la historia de Moisés, cuando Moisés lo pusieron en el Nilo, lo pusieron en una pequeña Tebá, igual? Se llama igual, Tebá, esa canasta es igual a la arca, que es una canasta cerrada. Esta es una Tebá de madera, la de Moisés era una de paja, pero era una Tebá. Igual, la misma palabra usa la Biblia, usa Dios, que el Tebá o el arca, Dios no solo la diseñó, sino le dio esa idea también a la mamá de Moisés, a Josabexa, se llama la mamá de Moisés, para que él lo pusiera en el Nilo y él pudiera escapar de las garras del faraón, ¿verdad? Entonces es muy bonito aprender esto, porque nosotros nos podemos dar cuenta que por qué mucha gente es ignorante, porque tiene discriminación hacia otros, porque pues todos venimos del mismo lugar. Seamos amarillos, seamos rojos, tenemos los ojos chinos, los ojos lacios, ¿va? Altos, bajitos, grandotes, gorditos, flaquitos, todos somos iguales. Dios nos creó así. Para Dios nosotros somos perfectos. Muchas personas te dicen, no, es que tú estás flaco, es que tú estás gorda. Ignóralos, porque Dios te ve hermoso de la forma que tú eres, porque Dios ve el corazón de las personas, no ve el físico. Dios ve el corazón de las personas. Pues ¿de qué te sirve tener una cara de querubín, o una cara de ¿cómo se llama? De Juan Camaney o de Casanova, si tu corazón está podrido o malo? O tienes un cuerpo de Barbie y tienes un corazón malo.
de nada, ¿verdad? Porque Dios escudriña los corazones. Entonces seguimos adelante y dice Génesis 13, ¿verdad? Dice, ¿quiénes, verdad? Y ese es el mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet y sus hijos, su esposa Noé y sus 3 esposas con él y estaban en el arca, Sem, Jafet y Cam. ¿Por qué no tienen pelo y no tienen ojos? Porque todavía no se los ponemos, pero este es Sem, este es Jafet y este es Cam, ¿verdad? Y todos fueron hijos de Noé, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso. Entonces, vamos a ver, dice la Biblia que el arca llovió por ¿cuántos días? 40 días. 40 días y 40, ¿qué? Noches. Llovió como nunca. Pero mucha gente no te enseña eso y lo vamos a ver en los secretos de Génesis. Mucha gente que piensa que el diluvio nada más cayó agua y todos se inundaron y todo se inundó. No, la Biblia dice que el agua cayó del cielo y el agua brotó de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a revisar la Biblia, cómo destruyó Dios a la humanidad, ¿va? Dice la palabra de Dios. Dice el diluvio, dice, y acordándose de Noé y todos los animales que estaban en las bestias que estaban en el arca, hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. No, aquí no estamos todo animal limpio conforme con el Señor, cerró la puerta. Y 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. De tanta agua se elevó la arca, ¿va? Imagínense un arca de 3 estadios, pesadísima. Si usted tiene la oportunidad de ir a Kentucky, usted puede ir al museo de Noé y el arca de Noé, y mucha gente que ha ido ahí dice que tiene que caminar muchísimo porque es un lugar grandísimo. Imagínense, si no cupieron 554 animales o de género de animal, ¿verdad? Y más, los que iba él sacrificar, ¿va? Quizás fueron unos 1000 y pico, ¿va? 1080, 1050, muchos dicen, por los que iba a sacrificar, por los 6 que iba a sacrificar. Y dice, y prevalecieron las aguas y crecieron de gran manera sobre la tierra y andaba sobre la faz de las aguas y muchos extremos sobre la faz de la tierra y 15 codos de alto y fueron cubiertos los montes y murió toda carne, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos al 6, al 7, dice cuando empezó a llover, dice 12, dice 7, 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, ya lo leímos, ¿va? No, el 11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, ¿cuántos años vivió Noé? Casi 900 años, ¿se acuerda? Dice, en el mes segundo, es muy importante lo que dice, en el mes segundo, ¿va? Porque ¿cuál es el mes primero? No es enero, el mes primero de los judíos es el Nisan, el segundo es el Ibí, ¿va? El Ibí creo que se escribe así en hebreo, entonces dice que en el mes segundo, pero dice que cuando las aguas se retiraron y ellos salieron del arca, era en el mes segundo. Entonces después de los 40 días, después de los 150 días, pasaron otros 120 días pasó un año completo, o sea, duró muchísimo, estuvieron mucho tiempo en el arca, casi un año. Imagínense, casi un año, ya Noé se estaba desesperándose, ¿verdad? Porque quizás el león ya veía muy mal al conejito, ya se lo quería comer porque ya no tenía comida, pero no eran carnívoros aún, ¿verdad? Pero vemos que las cosas cambiaron por la maldad. Entonces vemos que dice la Biblia, dice, en el segundo mes, al 17 día del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, ¿verdad? En el 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entonces el agua, dice la Biblia, que salió por la tierra, porque el abismo es la tierra. Y dice, y las cataratas del cielo fueron abiertas. Entonces la inundación empezó primero así y luego así. O sea, les llovió por los dos lados, por abajo de la tierra y por arriba de la tierra, porque pues con la lluvia no iban a inundar toda la tierra. Pero se acuerda que en Génesis, ya estudiamos Génesis, los secretos de Génesis, dice que Dios separó las aguas y puso un espacio, entonces dejó agua en la tierra aquí, agua en la tierra, y puso agua aquí en el mar de cristal, en el tercer cielo.
Entonces, él separó las aguas, pero tenía las aguas en el inframundo, debajo de la tierra. Por eso existen muchos ríos subterráneos, muchas cavernas que están huecas y vacías, porque esa agua salió. Y luego dice que se drenó. Entonces, ¿dónde se iba a drenar el agua? Pues no el sol la evaporó, el agua tuvo que regresar al abismo. Porque dicen muchos que parte del inframundo no solamente es fuego, también hay agua, y hay mucha agua, hay muchos balnearios, muchas escuelas. No vamos muy lejos, aquí en la salida 8, en una escuela que construyeron, la Rasview High School, ahí tienen un pozo que hicieron para que mantuviera a la escuela. O sea, mandas tú a los permisos de excavar y hay agua debajo de la tierra. Hay agua debajo de la tierra. Entonces, pero muchos no saben que el agua salió primero de la tierra y luego cayó el agua de arriba. Muchos no saben que no solamente era una parejita, había 6 de los animales limpios para sacrificarse. Por eso tenemos que aprender bien, porque si queremos enseñarle la historia a otros, tenemos que enseñarla bien. Todavía no llegamos al cuervo y la paloma, ¿va? Dice que mandaron primero un cuervo, ¿va? Dice la hermana, ¿va? Y después una paloma que regresó con un olivo, ¿verdad? La Biblia habla de eso, que primero ya, después que dejó de llover, Noé lanzó primero un cuervo. ¿Por qué lanzó un cuervo Noé? Porque era una ave de mal agüero. Dijo, pues esa que se pierda, ¿no? Está incompleta, pero el cuervo regresó y después mandó la paloma. Y luego la paloma vio un día que regresó otra vez y a los 8 días la volvió a mandar. Y ya no regresó la paloma, entonces sabía que ya el agua estaban bajando. Dice que en el monte Arat la arca encalló, ¿verdad? La Biblia dice que en el monte Arat la arca encalló, ¿verdad? ¿Será cierto eso? ¿Cayó en el monte Arat? Dice la ciencia que sí. Dice que en 1977, creo, 74, un avión reportó fotos de un gran barco en un monte y de ahí empezaron a investigar. Y si usted va a Turquía, al monte Arad, ahí está el parque del arca de Noé. Usted puede entrar y ver la forma de que era la arca, porque dejó una marca, ¿verdad? Claro que la madera ya está podrida, pero dejó la marca y todo, y hay señales, y hay un museo incluso que tiene hasta anclas de piedra que eran de Noé, y la casa donde presumidamente Noé vivió, entonces existió. Entonces en 1977 pasó eso, ¿va? Entonces, eso estaba a 1200 pies de altura, la encontraron, ¿va? Pies de altura, la arca. Entonces el agua subió muchísimo, pero no quiere decir que el agua subió más, porque dice que subió 40 codos del monte más alto. ¿Y cuál es el monte más alto? El monte Everest. Y si dice Dios que subió el agua a 40 codos arriba del Everest, yo lo creo porque lo dice Dios. Pero después que ya cuando bajó la arca, ya encalló ahí, ya encalló en otro monte. Pero no quiere decir que el agua nada más llegó hasta ahí, ya, ¿no? Encalló ahí. Y eso pasó como dice exactamente Dios, porque eso lo analizaron y todo eso. Dice que entre más va el tiempo, la gente se va a dar más cuenta de las cosas de Dios, y sí es cierto, porque por muchos años, antes de 1974 o 76, ya no recuerdo, muchos creen que era una leyenda. Mucha gente que no es cristiana, pero cuando encontraron el arca dijeron, oh my God, sí es cierto. Existe el arca, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver Génesis 7:20, dice, 15 codos de alto permanecieron sobre las aguas y fueron cubiertos los montes, ¿verdad? Y murió toda carne sobre la tierra y aves, y hicieron esa pregunta de que todo espíritu murió, ¿va? Todo espíritu quiere decir que tiene vida. Nosotros los seres humanos tenemos un espíritu, pero está muerto porque está separado de Dios, por eso tenemos tantos días de vida aquí. Pero cuando ya tenemos al Espíritu Santo de nuevo, esa vida se hace eterna. Pero un perrito, un chivito, una ave, un pajarito tienen espíritu. Dice que todos los espíritus regresan a Dios. Los animales no tienen alma. Dios hizo el alma únicamente para los hombres cuando los creó a imagen de semejanza de Él.
Eso es maravilloso saberlo, que al menos sabemos eso. Entonces, como 600 animales del arca y una ventana. Entonces, el arca tiene 4,000, ya como 4,000, no, 40,000. Si usted vaya a Kentucky, tiene 40,000 pies cuadrados. Imagínense los que hacen casas de pies cuadrados. Una casa de 40,000 pies cuadrados. Es grande, ¿no? Sí puedes caber fácil 1,000 animales y toda la comida, como Noé dice. Y en el museo se ve cómo ellos tienen dónde ponían a los animales, dónde tenían la comida, todo, dónde vivían ellos. Porque estuvieron un año en el arca. Un año en el arca, ¿va? Y si te portabas mal, te ponían a lavar a todos los animales. Entonces yo creo que todos se portaban bien ahí. Entonces vemos que los 3 hijos de Noé, vamos a leer más adelante. Entonces dijo que tuvo a Sem, ¿verdad? A Sem, tuvo a Cam y tuvo a Jafet, ¿verdad? Entonces vamos a ver Génesis 8:3, dice, y tornarse las aguas sobre la tierra, yendo, volviendo, decrecieron las aguas al cabo de 150 días. O sea, las aguas se retiraron 150 días, ¿verdad? Dice, reposó el arca en el mes séptimo del 17 del mes sobre los montes de Arad. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Entonces si eran el mes décimo, entonces el diluvio duró como casi un año, 10 meses. Y dice, primero del mes cubrieron las cimas de los montes. Sucedió que a cabo de 40 días abrió la ventana Noé y vio que hecho, mandó un cuervo, luego mandó una paloma, y luego la paloma trajo una hoja de oliva, versículo 11, ¿verdad? Y dice que 15 dice, y habló Dios con Noé diciendo, sal del arca y tu esposa y tus hijos contigo, y todos los animales que sean contigo, y toda carne y toda bestia y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo y se fructifiquen y se multipliquen. Ahí Dios le da un mandamiento no solo al hombre, sino a los animales, que se multipliquen. En el 13, y dice, y visarán, en el 13, 8:13 dice, y sucedió que el año 601, en el mes primero, el primer mes, las aguas se enjugaron sobre la tierra. Entonces pasó todo un año. Después de los 10 meses, un año exactamente, en el segundo mes del Nisan, del Ibei, el segundo mes, nacieron, dice, las aguas se enjuagaron sobre la tierra, y dice que se secaron, ¿verdad? Siempre cuando dice se secaron, es que Dios santifica el lugar. Cuando dice en Génesis que Dios separó un lugar seco para el hombre y lo llamó tierra, es un lugar santificado. Cuando dice que abrió el mar rojo y Israel pasó ahí, dije que secó el lugar porque lo santificó. Porque no solo es abrir el mar, porque muchos dicen, no, que es que viene un viento recio, quizás un terremoto, y ellos pasaron. No, pues nunca han visto ese mar para que digan eso. Pero, ¿y qué que se abra el mar? ¿Sabe cuánto tiempo tiene para que se seque la tierra que está abajo del agua? Y Dios, ¿cómo la pudo secar de inmediato para que Israel pasara en el mar rojo? Porque la santificó. Y pasaron ellos en seco, dice, y después el faraón fue atrapado ahí con su ejército, ¿verdad? Entonces vemos algo muy importante. Entonces salió Noé y sus hijos, 18, y su esposa y sus hijos con él, y todos los animales, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo muy importante que en el capítulo 9, ¿va? Que después dice que bendijo Noé a sus hijos y dijo, fructificad y multiplicad y hinchad la tierra. Dice, y después les da un mandamiento que no se comieran la sangre, que no le dijeran no a los tacos de moronga, porque ciertamente demandaré vuestras vidas, ¿va? Y que no hicieran eso, y fructificar y reproducirse. Y dice, y 11 y 10 dice, estableceré mi pacto y no habrá destrucción más de agua en la tierra. Pero la Biblia dice que Dios no va a destruir la tierra con agua no más, porque hizo el pacto del arco iris. El arco iris, cada vez que usted ve el arco iris es porque Dios hizo un pacto. ¿Sabía que usted que nosotros nada más vemos el arco? Pero si usted viaja a una altitud muy alta en un avión, ¿ve un círculo? Es un círculo el arco iris. Muchos no saben eso, o si lo ves del espacio, ves un círculo.
pero Dios dijo que Él puso un arco sobre el hombre, porque el arco, Dios sabe que los humanos lo miramos de aquí. Porque dijera, yo puse un círculo, todo el mundo dice, pues ¿dónde está el círculo? Nadie tenía avión, pero es realmente un círculo lo que tiene Dios, como el círculo que está en el trono, que dice Jeremías que su trono está en un círculo de arco iris. El arco iris no es para la gente homosexual o bandera, es una aberrosidad decir eso, porque es una señal de Dios para que el mundo, para que ya no va a destruirla con agua. Pero dice en Pedro y dice en otros lugares de la Biblia, en Apocalipsis, que un día Dios ya no va a usar el agua, va a usar el fuego para destruir la tierra. ¿Va? Entonces ese día yo no quiero estar aquí porque no hay paraguas contra el fuego. No nos van a servir de mucho. Entonces vemos que vamos a ver los hijos de Noé. Jafet. Jafet es el hombre blanco de la raza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos se fueron hacia los montes de Europa, hacia Rusia, a las montañas que se llaman Caucasias. Entonces, en los montes caucasios, ahí dicen que proviene la raza blanca, ¿verdad? Años atrás, hace como 20 o 30 años, cuando tú llenabas una aplicación aquí en los Estados Unidos, decía, ¿de qué raza eres? Decía Caucasian. Y tú le pones una palomita si tú eres blanco americano, ¿va? Pero de ahí viene esa palabra, ¿va? Jafet era blanco, ¿va? Jafet era blanco y se fue para allá, para Europa. Dice que Sem se fue para el ¿verdad? Ay, le hicimos los ojos muy grandes a Sem. Válgame Dios. Entonces Sem se fue para el este se fue para el este, y era un poquito más oscuro que él, ¿va? Era como café, ¿va? Cafecito. Entonces el otro era más oscuro. Cam era más oscuro, pero se oscureció más por el pecado de su hijo, ¿va? Vamos a ver Génesis 10, dice Génesis 9, 19, dice, estos son los 3 hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces, ¿dónde viene la raza? De los hijos de Noé. Dice 20, y comenzó a Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Entonces, hubo contrabando, porque Dios dijo que metiera animales, que no metiera una viña, pero a Noé no se le olvidó el trago, se llevó una viña para plantarla. Y la plantó, porque la viña es la única forma que tú puedes reproducirla, ¿sabía eso? No con la semilla, sino tienes que tener el tallo. Los viñeros que hay aquí en los Estados Unidos, los europeos la trajeron en tallo, pero es la única forma que la viña se da, en tallo. No, tú no puedes secar la semilla y sembrarla, tienes que tener el tronco, la vid, por eso se llama vid. Dice, y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y dice, y Cam, ¿quién es Cam? El hijo menor, ¿va? Y Cam, ¿verdad? Vamos a hacer los ojitos a Cam. Cam, padre de Canaán. Fíjense cómo la Biblia nos relata la historia. Pero ¿por qué nos dice Canaán si todavía no había nacido? Ahí Canaán no había nacido aún. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjole a sus 2 hermanos de la parte de afuera. Entonces quiere decir que hubo una abominación del hijo menor, que se aprovechó que el papá estaba borracho y tuvo algo que ver con la mamá. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice que el hijo que nació de la mamá y de Cam se llamó Canaán. Y dice que Dios los castigó y lo hizo más oscuro. De ahí viene la raza negra. Eso es lo que y eso me lo enseñó un hermano negro, un pastor negro, que de ellos de ahí venían, ¿verdad? Entonces dice, porque nosotros podemos ver en el libro de Levítico qué es descubrir la desnudez. Descubrir la desnudez no es que, lo vieron sin ropa al papá, no. Tuvo algo que ver sexualmente, significa, ¿va? Y díjole a sus 2 hermanos, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. No dice que cubrieron a su padre, cubrieron la desnudez de su padre, o sea, cubrieron a su madre, porque los niños se bañaban ahí, los hombres con los hombres, las niñas con las niñas, el nene con la nena y la nena con la nena. Ahí no había que no veo a mi papá.
Yo de chiquito me bañaba con mi papá me bañaba, eso no tiene nada de malo. Y dice, y su rostro, así no vieron la desnudez de su padre, no de su papá. Despertó Noé y vino y supo lo que había hecho su hijo más joven y lo maldijo, y sea Canaán siervo de tus hermanos. O sea, Canaán él es el producto que tuvieron. Por eso, de ahí también viene la tierra de Canaán, que Dios se las arrebata de nuevo, de esa misma maldición, porque Abraham viene del este. ¿Se acuerda que Sem viene del este, de la tierra de Ur? Viene del este hacia el oeste y llega a Canaán a poseer la tierra que Dios quiere. Entonces vemos que Sem es menos blanco que Jafet. Jafet es más blanco, pero Cam es más oscuro, pero su hijo ya es moreno, negro. Pero también tiene que ver mucho donde ellos habitaron. Por ejemplo, aquí, Jafet, que se fue a las montañas caucásicas, ahí no pegaba el sol, se pusieron pálidos y blancos. Con los años más. Y los que se fueron, Canaán se fue a África. Ahí el sol te hace más oscuro. El sol te hace más oscuro. Por muy blanco que tú seas, si tú estás 8 o 9 años en un lugar donde te pega el sol directo, tu melatonina, se llama la sustancia que tú tienes en tu ser, se hace más oscura para proteger tu piel. Porque Dios nos diseñó así para proteger la piel. No, la gente no se hace más oscura por malo, se hace más oscura para proteger la piel por los rayos del sol. Entonces todo tiene que ver. Pero si usted habla con cualquier peluquero, hay 3 tipos de cabello, ¿va? Hay un cabello lacio, ¿va? Lacio, que era el cabello de café, un cabello medio ondulado y un cabello chino. Si le preguntas a un peluquero, son los 3 tipos de pelo que hay. Aún. Entonces, todos venimos de esas 3 razas, pero no podemos decir que nosotros somos de Sem, nosotros somos de Jafet, o nosotros somos de Kem, o nosotros somos de Canaán. ¿Sabrá Dios? Hay que preguntarle a mi tatarabuelito con quién se metió, porque no sabemos, porque nadie es 100% blanco, 100% chino, 100% amarillo, 100% café. Los únicos que preservaron su raza, dice la historia, son los judíos. Por eso hay 2 tipos de gente en el mundo, judíos y gentiles. Y todos los que se mixtearon ya no son blancos, cafeces, amarillos y cafeces. Dios les puso el nombre de gente. Son gentiles. ¿Por qué? Porque ya es una mezcla, ya es un revoltijo, ¿ah? Ya no sabemos quién es quién. Entonces, si vemos el ADN de las personas, ¿ya? El ADN de las personas tiene 3 columnas principales y una columna es más grande que las otras y te puede decir de cuál grupo más tú perteneces. Porque nada más hay 3 columnas en el ADN, porque son nada más 3 hijos de Noé. Entonces es muy interesante saber este tema, ¿va? Vamos a ver Génesis 11:20. Dice la palabra de Dios, 10:20, perdón. Y estos los hijos de Cam por sus familias, sus lenguas y tierras fueron cancidas. También más adelante, creo que es en Génesis 11 y pico, que dice que Eber, de aquí vino Eber. ¿Y quién es Eber? De ahí vienen los judíos, los hebreos. De ahí viene Abraham, de Eber. Tuvo su descendencia Sem, uno se llamó Eber, y de ahí viene la descendencia del linaje del Mesías, los hebreos. Antes, los hebreos no solamente son el pueblo de Israel, los hebreos eran muchos en el pueblo de Ur, pero Abraham salió de ahí y formó un linaje que Dios lo escogió para un pueblo especial y un pueblo escogido. 11:14, gracias. Entonces, 11:14 nos dice la palabra de Dios que y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Se fija, Eber es muy importante en su Biblia porque es el linaje del Mesías. De ahí viene Abraham de la tierra de Ur. Dios lo mandó para allá. Entonces es muy importante que, así como el arca tiene 3 pisos, igual que el diseño, el universo de Dios tiene 3 cielos, igual la misma cosa. Y es lo mismo, cuando dice que cuando el Mesías venga,
Dice la palabra de Dios que serán los días como Noé. Dice que la gente se va a dar en casamiento, van a andar en comidas, van a andar de lingili, lángala. O sea, quiere decir la Biblia que todo el mundo va a tener su propio mundo y van a alejarse de Dios. Dice que Él vendrá. Van a ser como los días de Noé, que la gente va a estar predicando como Noé 120 años y no van a hacer caso. Y ya cuando venga y se les pase el barco, se les pase el tren, ya se quedaron, porque Dios nada más da una oportunidad en vida, porque ya cuando tú partes de aquí ya es demasiado tarde, ¿verdad? Aunque tú le hagas 1000 misas de muertos, no pasa nada. Es muy importante que tú sepas que la salvación, el juicio tuyo es en vida, que tú creas lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Va? Bueno, vamos a irnos ya, ¿va? Pero no nos podemos ir sin predicar el evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si tú crees de todo corazón, tú te vas a subir al arca y vas a ser salvo en el día cuando venga el día de la redención. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, que pueda llegar a muchos corazones y podamos entender que entre nosotros los cristianos no debe haber ninguna discriminación ni racismo. En el nombre de Jesús, amén.